Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Figuras Bíblicas. Como cada miércoles, a partir de las 5 aproximadamente, estamos en directo con nuestros hermanos en Alicante, José Manuel Garrido, y en este caso también con Esbeto. Muy buenos días, muy buenas tardes a los dos. Perdonad, muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Me escucháis? Te escuchamos perfectamente, Rodolfo. Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estamos también con personas en directo que están conectados con nosotros desde otros lugares de España, en algunos sitios también, como es en Valencia, en Madrid y otros lugares que no nos especifica nuestra página web. Y en La Plata, en Argentina, también ya están conectados con nosotros, en Ica, en Perú, en un país desconocido, y en Estados Unidos también, en el canal de Facebook, tenemos a 3 usuarios con nosotros, no sabemos quiénes son, pero bueno, le damos también la bienvenida, un cordial saludo, buenas tardes y bienvenidos, como bien estamos diciendo, al programa Figuras Bíblicas. Y ahora nos vamos a nuestro canal de YouTube, donde vemos 5 usuarios que ya están con nosotros, expectativos también en este programa de Figuras Bíblicas, el cuarto episodio, podemos decirlo así, o cuarta parte en cuanto a esta figura José y Esbeto de la Cueva. Pues sí, Rodolfo, ya es el cuarto programa en el que venimos hablando acerca de ello y cómo los hombres de Dios, ¿verdad? En este caso estuvimos viendo a Elías, estuvimos viendo a David y estuvimos viendo también a Lot, cómo entraron en una cueva. Algo curioso es que ellos entraron impulsados por el miedo y bueno, pues ahí ocurrió algo, ¿verdad? Vimos el programa anterior el caso de Lot, cómo las decisiones mal tomadas en la cueva acarrean consecuencias que bueno, pues que muchas veces no podríamos ni llegar a explicar, pero como hasta el día de hoy se levantó un enemigo, o dos enemigos, mejor dicho, en esa cueva. Y también estuvimos viendo el caso de David y el caso del profeta Elías, cómo la palabra del Señor aún en medio de la cueva llega con un propósito, y es hacernos salir fuera. Esta mañana anunciábamos de que hoy vamos a hablar de alguien que entró siendo un hombre muerto y salió siendo un hombre resucitado. Es curioso porque este hombre no entró a la cueva por miedo, sino que lo metieron dentro puesto que estaba muerto. Vamos a estar en el Nuevo Testamento y vamos a hablar de Lázaro. Me gustaría, antes de dar introducción al tema, empezar con el pasaje con el que siempre hacemos la introducción a esta sección de la cueva, donde en Mateo capítulo 21, versículo 13, Jesús dijo: escrito está, mi casa
casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y Jesús dijo esto, ¿verdad?, citando al profeta Isaías y citando también al profeta Jeremías en dos contextos diferentes, pero Jesús, ¿verdad?, los trajo como un recuerdo de lo que el Señor había dicho acerca de su casa. Un recuerdo que a día de hoy los hijos de Dios también tenemos que hacer nuestro, puesto que en este tiempo presente nosotros somos el templo del Dios viviente. Nosotros hemos sido llamados a ser casa de oración, a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y el Señor, ¿verdad?, si algo ha hecho en nuestras vidas cuando nos ha rescatado, ha sido quitar todas las tinieblas, quitar toda la oscuridad y el temor que había en nosotros, y a día de hoy nos podemos identificar con la luz de la palabra del Señor, identificarnos como hijos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hoy también el Señor, examinando nuestras vidas, viéndonos a cada uno de nosotros, ojalá, ¿verdad?, que no encuentre tinieblas y no tenga que reconvenirnos, ¿verdad?, o reprocharnos de esta manera, diciendo: has sido llamado a ser casa de oración, sin embargo en ti solamente encuentro una cueva de ladrones, de oscuridad, de tinieblas y de muerte y de temor. Bien hemos dicho, ¿verdad?, que vamos a estar en el Nuevo Testamento, y simplemente me gustaría también leer el versículo donde encontramos de que el lugar donde Lázaro fue puesto fue una cueva. Podríamos hablar de históricamente cómo los sepulcros eran cuevas que se tapaban con unas piedras, pero más allá de lo que la historia nos avala, hay un pasaje, hay un versículo, ¿verdad?, en la Biblia donde dice Juan capítulo 11, versículo 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y ahora aquí nos aclara, era una cueva y tenía una piedra puesta. En fin, entonces encontramos en este contexto de las cuevas, ¿verdad?, este hombre muerto que fue introducido en ella. Bueno, os animamos a poder leer el capítulo 11 entero. Os animamos a leer la Biblia, pero ya que estamos en este contexto, a que podáis leer el capítulo 11 de Juan. No creo que lo vayamos a leer entero, no tenemos el tiempo, pero desde el principio, ¿verdad?, ya encontramos una enseñanza para cada uno de nosotros en el desarrollo de esta historia. Así que, como bien sabéis, vamos a estar hablando de Lázaro, y más que de Lázaro, vamos a estar hablando de Jesús. Pues muy buenas tardes de nuevo. Yo estaba con bastante ganas esperando ese programa de la cueva de Lázaro, porque la verdad que seguimos en el mismo contexto de Mateo 21, versículo 13, donde el Señor estuvo en el templo, lo que acaba de leer José, pero aquí la situación de Lázaro es bien distinta, porque sabemos que Lázaro no entró por miedo en la cueva, no entró voluntariamente en esa cueva, sigue siendo esa cueva sigue siendo un lugar donde representa oscuridad, por la piedra por la que fue tapado, sigue representando muerte, por la muerte que había en él, llevaba 4 días muerto, pero sí sabemos que Jesús permitió esto, o más bien permitió, Jesús tuvo en mente, sí lo permitió porque podía haber ido y no fue a sanarlo. Sabemos que Lázaro fue necesario que muriera, de esta manera el Señor luego lo resucitó, pero sabemos que fue necesario que muriera por los acontecimientos que ocurrieron alrededor. El capítulo 11, como tú bien dices, tiene sus 57 versículos, que no lo vamos a leer ahora, pero está tratando de tantas cosas que llaman mucho la atención. El Señor está tratando con sus discípulos, el Señor está tratando con Marta y María, con las hermanas de Lázaro, está tratando con la gente que estaba alrededor, fariseos, pues la gente que ha venido a llorar, está tratando con varios grupos de personas mediante la muerte de Lázaro. Él bien declaró que esta muerte, esa enfermedad era para la gloria de Dios, ¿no? Sabemos muy bien. Lo está diciendo en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. En fin, lo que estoy intentando decir es que Lázaro entró en esa cueva donde hubo lo mismo que en las cuevas anteriores de las que hemos hablado, oscuridad, había muerte, había confusión. En ese sentido, él no era consciente para estar confundido, pero la cueva representa lo mismo. Pero el propósito del Señor era muy bien distinto. Y a mí me gusta también porque el Señor le llamó, igual que llamó a Elías: sal fuera, ¿qué haces allí? Aquí me gusta mucho en el versículo 43, donde el Señor le dice: Lázaro, sal fuera. Y el Lázaro, estando muerto, lo escuchó.
me hace recordar mucho de muchos pasajes de la Biblia, ¿no? De oír la voz de Dios, el que lo oyere vivirá. O sea, hay muchos, José, muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde hablan de oír la voz del Señor, de las ovejas, que también hemos estado hablando, acerca de cómo oyen el pastor, hablamos de Juan 10 hace un tiempo atrás, pero que en definitiva aquí vemos a Lázaro en una cueva donde hay muerte, donde hay oscuridad. El Señor está tratando 3 grupos de personas, cada uno con las cosas que el Señor tenía que haber tratar con ellos, pero también vemos a un hombre, estando muerto, oye la voz del Señor y sale fuera. Precisamente, ¿verdad? Es Jesús en el que, bueno, yo estuve leyendo la historia, la he leído varias veces, y claro, digo, bueno, ¿cuál es el versículo clave? Bueno, como bien has dicho, hay varios perfiles dentro de esta historia y para cada uno de ellos el Señor tiene la palabra adecuada en el momento indicado. Me gusta, ¿verdad?, como Jesús empieza diciendo, como bien ha leído Esbeto, dice en el versículo 3, estamos en Juan 11, que enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y me gusta mucho empezar así. El que amas está enfermo. Es decir, era un hombre que se identificaba como aquel a quien Jesús amaba. Y me gusta mucho poder empezar esta historia. Yo digo, fíjate, Jesús, ¿verdad? Hay alguien a quien él ama, y yo digo una cosa, Jesús no lo va a dejar morir. Ese es mi pensamiento, al igual que era el pensamiento de los discípulos. Rápidamente los discípulos dirían, bueno, aquí el maestro va a hacer algo. Sin embargo, dice que Jesús deja que pase el tiempo. Y dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, versículo 7, vamos a Judea otra vez. Simplemente quiero leer las palabras de Jesús. Versículo 9, Jesús les dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Aquí nos está comparando la luz de este mundo con aquel que anda de día. Dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, ¿verdad? Y Jesús ya le está haciendo ver algo a los discípulos, le está haciendo examinarse a ellos mismos y ver qué hay dentro de ellos. No dice el que anda de noche tropieza porque no hay luz, porque es de noche. No, Jesús dice que tropieza porque no hay luz en él. Y esto ya nos tiene que hacer a nosotros reflexionar también acerca del tropiezo del hombre. Bueno, Jesús continúa diciendo, dice que después de esto le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Qué bueno, ¿verdad? Cuando todo el mundo ve muerte, cuando todo el mundo ve, como bien decía cuando decías Beto, se acerca al hermano y dice, Señor, ya hiede, ya huele, porque hace 4 días que ha muerto. Para Jesús ese hombre estaba dormido. Jesús ve las cosas de una manera que yo no soy capaz de verlas, que me gustaría y que me esfuerce y que le digo, Señor, ayúdame a ver las situaciones como tú las ves. Pero es que Jesús ya está viendo desde la eternidad algo que ha ocurrido y algo tan precioso. Por eso, ¿verdad? Muchas veces hablamos de tener la mirada o tener la visión de parte del cielo. Bueno, Jesús, para que lo puedan entender más, el versículo 14 dice que Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, más vamos a él. Tú fíjate, ¿verdad? Ahora Jesús le está diciendo, bueno, para que vosotros lo entendáis, según vuestro entendimiento y según lo que sois capaces de ver, para vosotros os voy a decir una cosa, Lázaro está muerto. Para mí no, pero por vuestra forma de verlo, él está muerto. Bueno, continuamos leyendo hacia abajo y dice que se acerca a unas hermanas, ¿verdad? Diciéndole, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y yo me pongo en el papel de esta hermana y posiblemente habéis respondido lo mismo. Y seguramente también le diría, no, Señor, yo ya sé lo que está escrito, pero es que mi hermano ha muerto. Entonces en el versículo 25 Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, la Biblia dice, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, hoy el Señor nos pregunta también a nosotros, ¿crees esto? Ahora bien, aquí tenemos el contexto de una muerte física de un hombre y sabemos que Dios tiene el poder para levantarlo de los muertos. Ahora,
la forma en la que nosotros lo recibimos. No estamos hablando ahora de que el Señor, cada vez que un ser querido nuestro vaya a morir, el Señor lo vaya a levantar de los muertos. No quiere decir esto, esta no es la enseñanza. Esto, como bien dice Jesús, es para que podamos creer, ¿verdad?, que Él viene de parte del Señor. Lo veremos después. Pero aquí hay una enseñanza para cada uno de nosotros, y es como bien está diciendo Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y de qué muerte nos está hablando Jesús? Y dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Otra vez Jesús nos está hablando de la muerte eterna, ¿verdad?, de la cual aquellos que hemos creído en Cristo Jesús no veremos esta muerte eterna, sino que disfrutaremos de una vida eterna en Cristo Jesús. Y hay una pregunta, y es: ¿crees esto? Jesús es muy sencillo en su predicación, pero es muy directo. Yo me imagino a Jesús hablándole y simplemente le hace: cuestiónate esto, ¿estás creyendo a la palabra del Señor o no? Porque esta mujer, tenemos que recordar que viene a Jesús con un reproche que en nuestra forma de entender en la carne todos podríamos llegar a entenderla. Incluso alguna vez nos hemos podido ver de esta manera, reprochándole a Jesús algo. Sin embargo, Jesús nos está diciendo: ¿no crees que mi palabra es más poderosa que la situación que estés viviendo? ¿No crees que yo amaba a Lázaro más que ti, más que tú misma, y le he dejado morir con un propósito? Bueno, muchas veces decimos y hablamos de los propósitos del Señor que no somos capaces de entenderlo. Y estas mujeres, en este caso, precisamente también les ocurrió lo mismo. Simplemente para hablar también un poco acerca de María, dice el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Le dice lo mismo que su hermana. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Dice: Jesús lloró. Bueno, aquí en este Jesús lloró, ¿verdad? Muchas veces hablamos del acto de humanidad en Cristo Jesús, ¿verdad?, manifestando estos sentimientos también como hombre. Pero también podemos ver a Jesús, ¿verdad?, que entiende y se compadece de nuestras lágrimas. Hay una palabra, ¿verdad?, que es empatía, ¿verdad? Y Jesús sentía esto hasta hacia esta hermana. Y no solamente para esta situación. Yo un día entendí, ¿verdad?, que las lágrimas de mis lágrimas, hay en momentos que son las lágrimas de Jesús. Cuando yo hay una situación que estoy viviendo que es injusta, Jesús también sufrió injusticias y Él también pasó por donde yo pasé. Entonces hay alguien que puede comprenderme. En el caso de esta hermana ya nos habían aclarado que Jesús amaba a Lázaro. Entonces Jesús también entendía a esta hermana, porque de la misma manera que esa hermana amaba a su hermano, Jesús la amaba mucho más todavía. Entonces también nosotros muchas veces cuando exponemos un ser querido delante del Señor, yo lo veo de esta manera. ¿Sabes qué ocurre? Que el Señor le ama mucho más que nosotros. Y el Señor tiene mucha más carga y mucha más disposición que nosotros mismos, aun cuando nosotros no lo podamos llegar a entender. Y simplemente para darle paso a Beto, ante los reproches de una hermana, Jesús trajo la palabra del Señor y le trajo un recordatorio. Pero sin embargo, ante las lágrimas de la otra hermana, Jesús también tuvo lágrimas para con ella. Entonces, qué bueno Jesús, ¿verdad?, que para todos no tienen la misma respuesta en el mismo momento indicado. O sea, yo estoy intentando en mi mente ponerme en el lugar de Jesús en ese momento. Imagínate todo lo que tú acabas de describir bien, la situación que están viviendo, hubo bastante dolor, no sabemos de cuál era la enfermedad, no sabemos qué edad tendría Lázaro, no sabemos, se ve que era una persona que enfermó de una enfermedad que por sorpresa se lo llevó. Yo entiendo ese dolor, ¿no? Entiendo ese dolor y intento, leyendo el versículo 35 donde dice Jesús lloró, yo intento meterme ahora mismo digo, Señor, tú sabías exactamente lo que ibas a hacer. O sea, esas lágrimas no eran, como digo yo, un farol, hablándolo de esta manera. Él sabía lo que iba a ocurrir, pero sin embargo lloró por el dolor de estas dos mujeres, sobre todo por María, ¿verdad? Él estaba viendo las personas llorar, estaba viendo a las personas sufrir. Él sabía exactamente lo que iba a ocurrir, lo que él iba a hacer enseguida, pero sin embargo entró en ese dolor de esa persona. Y yo te quiero decir también a ti, hermano o hermana que nos estás escuchando,
el Señor sabe muy bien cuál es el después de tu dolor que podrías tener ahora mismo. Situación, enfermedad, pérdida de un ser. No lo sé cuál es la situación tuya o cuál es, bueno, sí sé cuál es la mía en ese momento. No sé quién nos está escuchando y qué es lo que estás viviendo. Pero te puedo decir una cosa, aunque el Señor sabe lo que va a hacer contigo y conmigo, Él está compadeciendo, Él está viviendo, pero muy bien de cerca nuestras situaciones y lo vemos aquí reflejado. El Señor no está lejos de nuestras situaciones, de nuestro dolor. Él está llorando con nosotros, Él está viviendo con nosotros, Él está cercano a nosotros. Y me gustaría, en el versículo 38 dice, Jesús, bueno, no nos vamos a saltar el versículo 37, están los típicos que reprochan diciendo, ¿no podía que tanto que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Siempre hay alguien, ¿verdad? Pero en el versículo 38 vamos a saltarnos y dice, Jesús profundamente conmovido otra vez. Y la palabra conmovido aquí que se está utilizando tiene que ver, está expresando un actuar o un hablar de alguien que tiene un sentimiento profundo. Es decir, Jesús actuó con un sentimiento profundo. O sea, Él fue conmovido desde su interior por esa situación, por el dolor de María y de Marta, por el mero hecho de que Lázaro ya llevaba 4 días pudriéndose, la palabra, dentro de ese sepulcro de oscuridad y muerte, y Él profundamente conmovido actuó de ese sentimiento profundo de sus entrañas y dijo, el siguiente versículo, quitad la piedra, ¿no? Me gusta mucho porque el Señor estaba ahora mismo de esta manera, y enseguida, bueno, pues sabemos lo que dijo. Marta le dijo, Señor, ya, porque es de 4 días, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Le está diciendo al Padre, gracias te doy, lo que sabemos. Y me gusta otra vez ir al versículo 43 y dice, Lázaro, ven fuera. Y me gustaría, y ya con eso lo dejo, en Juan 5, 24, dice lo siguiente, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y luego del versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está diciéndonos el Señor que va a haber un último llamado donde todos los van a salir de los sepulcros, pero nosotros estamos en otro punto de esa enseñanza. Estamos en el punto de enseñanza que tú bien has descrito antes, de que hay muchas personas que están viviendo en oscuridad y en muerte. Sabemos cómo el Señor nos está viendo cuando no somos renacidos por su palabra, nos ve como muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces sabemos cómo, de qué llamada está haciendo. Aquí el Señor nos está llamando de oír la voz para salir de los sepulcros. Porque va a haber una última llamada donde va a haber, ya no vamos a entrar allí, lo que es el juicio para los que hicieron lo bueno y para los que hicieron lo malo. Pero yo te quiero animar, tú lo que estás escuchando, vuelvo a decir, no sé si tu situación, pero si tú estás en una situación complicada, donde hay tinieblas, donde hay olor a muerte, donde hay dificultades, donde hay probablemente el dejar la fe, yo no lo sé, el Señor te llama. Primero te diría no entres, pero si ya estás dentro, sal fuera. Yo creo que esa frase la hemos repetido en estos 4 programas, ¿verdad, José? Muchas veces. De salir de la cueva. De salir de la cueva porque ahí no hay nada bueno. Da igual si has entrado voluntariamente por miedo, por cualquier situación, o por depresión, por lo que sea, o si el Señor está tratando con tu vida y quiere también atraer a otros por mediante tu situación, que es lo que ocurrió aquí, el Señor te está llamando. Sal fuera. Lo único que te digo, yo he respondido a este llamado algunas veces, supongo que José también, nuestros hermanos que nos están escuchando también, supongo que Rodolfo, Pedro, todas las personas que nos conocemos, alguna vez en nuestra vida, algún momento en nuestra vida cristiana hemos escuchado este llamado. Sal. Y yo puedo dar fe de que cuando yo he dado el paso para salir, a mí no me ha traído nada más que lo que aquí acabamos bien de leer. Vida y luz, sobre todo. Imaginaos la situación de Lázaro cuando salió con el sudario. Es muy buen detalle porque solamente le desataron los pies y las manos. El sudario probablemente se lo quitaría a él, no lo sabemos, pero imaginaos el reflejo de la luz, cómo iluminó su rostro. Eso es lo que da el Señor cuando salimos de esa cueva.
Pues sí, la verdad que esta es la enseñanza principal de lo que hoy estamos hablando. Y para concluir, ¿verdad? No me gustaría terminar sin hablar de alguien que está en esta historia que no sabemos su nombre. Pero dice el versículo 34, cuando Jesús dice, ¿dónde le pusisteis? Dice que unos le dijeron, Señor, ven y ve. Y a mí me gusta mucho porque yo en esta gente que no sabemos sus nombres veo un acto de fe tremendo. Y hoy, ante nuestras peticiones, ante la exposición que tenemos en nuestro corazón delante del Señor, hoy el Señor está diciendo, bueno, ¿dónde está el problema? ¿Dónde lo has depositado? Y esto es decir, Señor, ven y ve. Señor, si tú vienes y lo ves, es que todo va a estar claro. Sin embargo, unos versículos más adelante Jesús dijo, bueno, si queréis que vea, quitad la piedra. Y de repente una hermana, ¿verdad?, que ya había hablado con Jesús, pero tenía argumentos más que de sobra según este mundo. Señor, es que ya hace 4 días ya está, ya hiede, dice, ¿verdad? Ya huele a muerto. Y como bien decías, Beto, muchas veces así ocurre con nuestras situaciones, ya huelen, ya parece que son imposibles, ¿verdad? Ya lo hemos intentado tantas veces, pero sin embargo el Señor está diciendo, quita la piedra. Quita cualquier impedimento, cualquier cosa que pueda parecer un estorbo, quítalo y deja que el Señor, el que va a ver qué hay, deja que acuda a atenderlo. Y me gusta como en el versículo 40 Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y qué bueno, el Maestro una vez más recordándole la palabra. Y ¿sabes qué ocurre? Que Jesús también nos recuerda su palabra en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y si tú llevas un tiempo caminando en el Señor y recuerdas los momentos difíciles, te vas a dar cuenta como el consuelo que has recibido ha venido de la palabra del Señor, como el Señor con su palabra te ha alentado, te ha iluminado, y así ocurre. Y aquí un claro ejemplo una vez más, para esta hermana, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces en el versículo 43, la palabra poderosa de Jesús diciéndole, Lázaro, ven fuera. Y bueno, estas son las palabras, ¿verdad?, que hoy nos apropiamos de ellas y me gustaría, ¿verdad?, que si como Lázaro te encuentres en una cueva, que hoy puedas poner tu nombre y el Señor te esté llamando afuera. Como bien le dijo aquel centurión, ¿verdad?, Mateo capítulo 8, el versículo 8, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y solamente con la palabra del Señor es suficiente. Una sola palabra de Cristo es más de lo que nosotros necesitamos, porque es la palabra de aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿verdad?, decía el autor de Hebreos en el capítulo 1. Y ya para concluir con todo esto, claro, ya Lázaro salió fuera, Jesús dijo desatadle, dejadle ir, el milagro ocurrió, y muchos dirán, bueno, ¿y qué pasó con Lázaro? ¿Con qué propósito salió de la cueva? Y lees un poquito más adelante en el siguiente capítulo, Juan capítulo 12, versículo 10, dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces Lázaro fue un testigo vivo de lo que Jesús hacía. Durante el tiempo que vivió, no sabemos cómo concluyó, cómo terminó este hombre, pero mientras vivió dice que por causa de él muchos se volvían a Cristo Jesús. Entonces déjame decirte algo, has salido de la cueva por la palabra poderosa del Señor que nos ha rescatado del lugar de sombra y de muerte, nos ha traído a vida. Ahora somos linaje escogidos por el Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y al igual que Lázaro, hoy tú y yo tenemos una misión, y es que con nuestro testimonio, nuestras vidas y ejemplo, otros puedan decir, vale la pena seguir a Jesucristo, vale la pena el Evangelio. Cristo Jesús es el único que me puede salvar, el único que me puede rescatar, y se puedan ver identificados con aquel que estaba muerto, pero que Cristo Jesús le levantó de los muertos. Así que yo por mi parte me gustaría dejarlo aquí, simplemente trayendo esperanza a aquellos que tenemos familiares que siguen muertos en una cueva, sin esperanza para este mundo, pero la palabra de Dios es poderosa y llega al lugar que tú y yo jamás podremos llegar a imaginar. Entonces esta es en la palabra que confiamos y es la palabra que transmitimos cuando el Señor nos lo permite. Muy bien, bueno, pues terminamos la enseñanza de esta tarde en cuanto a lo que es esta cuarta parte de la cueva y bueno, pues daros las gracias a los dos en cuanto a lo que hemos podido escuchar, gracias a Dios por su palabra y bueno,
pues saber que Dios es el que nos ayuda, Él es el que toma la iniciativa siempre, ¿verdad? De podernos sacar de esa cueva y podernos sacar de muerte. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y darnos vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, ¿verdad? Como bien dice el apóstol Pablo a los Efesios, sino es un regalo de Dios. Estaba viendo un poco lo que era el significado de Lázaro, y es una abreviatura de este nombre en cuanto a Eleazar, una abreviatura griega del nombre hebreo de Eleazar, y es Dios ha socorrido, Dios ha ayudado, ¿verdad? Y Él es el que nos socorre, y Él es el que nos ayuda a poder salir de esa cueva y poder hacer ver, como bien también le hizo ver a la hermana, de que no era algo mental ni algo que pudiese saber en su intelecto, sino tenía que experimentar la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Me gustaría ya terminar sobre un tema que ha habido por Facebook. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos dice el apóstol Pedro, concretamente aquel que tuvo una declaración de fe en cuanto a quién era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sabemos que la roca es Cristo, cuya obra es perfecta, y la iglesia no se trata de nombres, ¿verdad? Se trata de piedras y no piedras físicas, piedras de barro, sino piedras vivas, como bien nos dice el apóstol Pedro en su carta, precisamente aquel que tuvo esta revelación que vino del cielo, del Padre, y que Jesús lo declaró también. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, ¿verdad? Está hablando de Jesús, del Señor, en el versículo anterior lo dice: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificaos como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, estamos hablando de quién es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y estamos hablando de este templo, que somos templo del Espíritu Santo, porque ha venido a morar en nuestros corazones, y somos ese edificio, esas piedras vivas, que es ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que ofrezcamos sacrificios. ¿Y qué tipo de sacrificios? Espirituales, aceptables a Dios. ¿Y por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Esto quería aclararlo en cuanto a un pequeño debate que ha habido ahí en el canal de Facebook. Y bueno, no se trata de diferentes doctrinas, estamos hablando lo que la Biblia enseña con respecto a cada uno de los temas. Y si tenéis alguna duda, de verdad, de todo corazón, os digo desde aquí, desde Radio Luz a las Naciones, tenemos un teléfono gratuito, 910 1813, para que podáis expresaros, también escucharos, que nos podáis escuchar, y bueno, ir a las Escrituras a ver qué es lo que dice en cuanto a lo que podemos pensar. Solamente está el pensamiento de Dios, ¿verdad? Que es Jesucristo, y es para salvarte a ti y a mí de una condenación eterna, haciendo esta confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, sin más, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Emplazamos este programa para el próximo miércoles, si Dios lo permite, a partir de las 5 en Radio Luz a las Naciones. Y gracias a todos por haber estado con nosotros. Y terminamos orando, dándole gracias a Dios, no haciendo una tradición en cuanto a lo que realmente es también la oración, sino un agradecimiento, estos sacrificios espirituales que le ofrecemos a Dios, ¿verdad? Esta alabanza, esta adoración y esta gratitud que brota de corazones que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, porque hemos creído en el Hijo del Dios viviente, en Cristo Jesús. Así que adelante, como Dios os guíe a cualquiera de los dos, José. Señor, gracias por haber traído fe para salvación a nuestras vidas, Señor. Señor, gracias por haberte manifestado en nuestras vidas cuanto más te necesitábamos, Señor. Señor, gracias porque ya no somos aquellos que estábamos dentro de la cueva y estamos muertos en delitos, en pecados, viviendo en tinieblas, Señor. Hoy, Señor, tu palabra ha transformado nuestras vidas, tu mano sigue obrando en nuestros corazones, Señor, y podemos identificarnos como hijos de Dios, Señor. Señor, gracias por obrar milagros en medio de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos, Señor, y a poder andar en la luz del día, Señor, a la luz de tu palabra, Señor.
Sí. Señor, que tú sigas alumbrando y resplandeciendo en nuestras vidas, que tú sigas abriendo nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, nuestros corazones, para que tu palabra siga teniendo cabida en nosotros, Así Señor. es. Señor, queremos darte a ti la gloria, porque solo tú eres digno de ello, Señor. Sí, Señor. Has sido tan bueno para con nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Saber que todo cuanto tenemos es dado por gracia, Señor. No lo merecemos, Señor, y a día de hoy estamos satisfechos en ti, Señor Jesús. Señor, gracias por tu palabra y por cada uno de los ejemplos y testimonios que tú pones a nuestro alrededor, Señor. Esa tan gran nube de testigos, de hijos tuyos, Señor, transformados por tu poder que hoy tú has puesto a nuestro lado, Señor. Señor, gracias por Radio Luz de las Naciones, Señor, y te pido pues que nos ayudes a seguir trayendo claridad sobre cualquier tema, Señor, y que nos permitas también pues seguir alumbrando un día más, Señor, con la luz de tu palabra, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos. Así es. Amén, Amén. Jesús. Amén. Bueno, pues familia, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Y bueno, pues hasta el miércoles que viene, Dios mediante, en Figuras Bíblicas a partir de las 5. Os animamos a todos a que lo apuntéis en vuestro calendario o en el móvil, en estos bueno, pues apartados que hay. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia